Buen día, Lice. ¿Cómo están? Buenos días, Lice. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, Lice. ¿Cómo nos va? Domingo, ¿qué fue pasar domingo, no? Sí, Lice, muy feo. Todos con resaca. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, pues peor todavía. Mi admiración, al trabajo, dicen. mi admiración para los que estén con resaca y estén presentes acá. Gracias, Lice. Bien, señores, vamos a... Dios bendiga la bazooka. Perdón. Está con resaca. Sí, pues eso estoy notando. ¿Qué va a estar tomando? Bien, señores, vamos a continuar. Ya hoy sí o sí tenemos que terminar la parte teórica. Ya la siguiente semana va a ser la parte práctica. Sí. Y bueno, principalmente esta primera auditoría, esta materia se concentra más en la parte teórica. Sin embargo, nosotros vamos a ver un poco de práctica, sobre todo del análisis de los activos. Sí, vamos a aprender a hacer la auditoría de dos rubros importantes, que son bancos, ¿sí? Disponible y el exigible, ¿ya? Entonces vamos a estar sobre esa base y a ver qué tal. Bien, hablando de lo que sigue en el MPA, hablamos de la materialidad y el muestreo, ¿sí? Para esto es importante hacer análisis financiero. Recuerdan en la anterior materia, pues yo les había enseñado a que veamos los porcentajes, no simplemente para convertirlos, sino para saber y determinar cuáles son las áreas significativas de esta empresa, ¿no? O sea, si yo sé que mi disponible representa un 30% en relación a mis otros activos que representan un 3%, ¿qué van a revisar? ¿El disponible o los otros activos? El disponible, Lice. El disponible, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da muchas veces el análisis financiero. El análisis financiero nos va a permitir ubicar dentro de los estados financieros, tanto del balance como del estado de resultados, principalmente, los aspectos más relevantes de esa empresa en cuanto a rubros, ¿no? Entonces ahí yo me voy a poder fijar qué voy a revisar. Y cuando hablamos de materialidad y muestreo, hablamos justamente de la significatividad del importe y a partir de elegir, por ejemplo, bancos, ¿qué voy a revisar de bancos? Voy a revisar todo el movimiento bancario, me voy a centrar en ingresos o me voy a centrar en salidas. Y a todo este procedimiento que les estoy indicando se llama muestreo, ¿no? Entonces, cuando dice voy a tomar muestra, ¿qué quiere decir, no? Por ejemplo, cuando llega un camión de maíz, ¿sí? Llega un camión de maíz de Argentina, ¿sí? Lo que hacen los de control de calidad, normalmente en una empresa que recibe ese producto, ese insumo, o esa materia prima, ¿qué es lo que hace? ¿Será que revisa grano por grano? Imagínense un camión de maíz, revisar grano por grano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es posible revisar todos los granos? ¿Un 100%? No, Lice. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace comúnmente para poder tener certeza de que el producto es bueno? Se toma una, Escogerá, ¿no? Dice, debe ser que escoge de adelante, de medio y de atrás, más o menos para hacer una muestra, ¿no? De la calidad del producto. exacto, entonces ese mismo concepto de muestra se aplica en auditoría, señores. Entonces, para nosotros,
ayer les decía, ¿no ve? No sería objetivo decir, voy a revisar todo al 100%. ¿Cuántas carpetas son? Son 300. Pues, ya ni modo, voy a tener que revisar. No. Yo como auditor tengo que tener la habilidad a través del análisis financiero, ¿sí? Y a través del análisis de los libros auxiliares que nos provea contabilidad, de determinar mi muestra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo podríamos revisar clientes? ¿Qué clientes revisarían? A ver, yo tengo un cliente A que me compra al año 2 millones y tengo un cliente B que me compra 2.000 bolivianos al año. ¿Qué cliente van a revisar? ¿El cliente A o el cliente B? El cliente, ¿ya? Ah, ¿Por qué? Porque materialmente es más El significativo, análisis. porque su alcance ya me va a ayudar a revisar todo el ingreso. ¿Sí? Entonces acá cuando nosotros determinamos revisar, por ejemplo, los ingresos, no es que vamos a revisar al 100% todos los ingresos. Vamos a ir a aquellos ingresos que sean significativos, que materialmente nos permitan validar los procesos de auditoría. ¿Sí? Entonces no se olviden, la palabra materialidad, significatividad y muestreo van de la manito. ¿Ya? Ahora, ¿qué más es importante en cuanto a la materialidad? Nosotros determinamos una materialidad para que podamos, a partir de ese importe, determinar si la auditoría es o no confiable, ¿no? Y me refiero a que revisando los estados financieros, estos han sido elaborados conforme a principios, conforme a norma de contabilidad, ¿sí o no? Si las observaciones que yo como auditor vaya a verificar, ¿sí? Si estos pasan el nivel de materialidad, lamentablemente ya hay riesgo, ya hay mucho más riesgo en esos estados financieros. Entonces yo como auditor digo, un ratito, aquí hay algo malo. Sí, entonces lo voy a informar. Pero no va a ir en un informe interno, sino va a ir en un informe que va a llegar a impuestos, que va a llegar a Fundempresa, ¿sí? Y que va a estar como antecedente permanente durante esa gestión para la empresa. Entonces, ahí el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de nivel de materialidad, estamos hablando de aquel nivel que sobrepasa el límite determinado en la etapa de planificación. Si yo encuentro, por ejemplo, una malversación de fondos que superan el nivel de materialidad, lamentablemente eso yo lo tengo que informar en mi informe de estados financieros. En mi informe de auditoría, perdón. ¿Ya? ¿Se comprende esta parte, señores? Señores, ¿dudas? Bueno, asumo que sí. Pasemos al siguiente punto, apoyo de especialistas. En este punto, pues vamos a detallar si es que es necesario buscar el apoyo de algún especialista. ¿Sí? Apoyo de especialistas. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a revisar el área laboral, entonces de repente voy a requerir el apoyo de un abogado, ¿no? La administración de trabajo tiene que ver con lo que es el cronograma de actividades del equipo de auditoría. Acá es importante determinar en qué tiempos voy a hacer la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Es un diagramita pequeño donde yo determino, a ver, de tal fecha a tal fecha, planificación, de tal fecha a tal fecha, ejecución, de tal fecha a tal fecha, comunicación de resultados. Y anoten esto, por favor, pregunta de examen. Por lo general, un 30% de todo el tiempo de auditoría se destina a la etapa de planificación. Un 60% en promedio se destina a la etapa de ejecución y un 10% se destina a la etapa de comunicación de resultados. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Los programas de trabajo también se elaboran en la etapa de planificación y estos, como ya les había comentado, nos permite tener un
orden de todo lo que debe realizar el auditor, ¿sí? Básicamente son los procedimientos de auditoría que nosotros vamos a ir realizando a lo largo de la etapa de ejecución, pero ya los planificamos en esta etapa, ¿no? En los programas de pruebas sustantivas, lo que nos permite hacer estos programas es validar las afirmaciones a los estados financieros, ¿no? Evaluación, integridad, propiedad, exposición y existencia, el BIPE, que ya saben qué es, ayer ya lo vimos. Mientras que los programas de pruebas de cumplimiento nos permiten validar las atribuciones o los atributos al control interno, ¿sí? Los CARELs, custodia, autorización, registro, exactitud, legalidad y segregación de funciones. A eso le llamamos CARELs, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿No? Porque cada vez que nosotros vayamos a verificar un procedimiento administrativo, ¿sí? Si la empresa cumple o no ese procedimiento, lo que vamos a validar es estos puntos: custodia, autorización, registro, exactitud, legalidad y segregación de funciones. ¿Ya? Muy bien, pasemos a la etapa de ejecución de auditoría, donde vamos a básicamente ejecutar los programas de auditoría, como pueden ver acá. Vamos a elaborar papeles de trabajo, ¿sí? Los papeles de trabajo principales que nosotros vamos a elaborar en esta parte son la sumaria, la subsumaria, la planilla de analíticas, las planillas de diferencias, ajustes y deficiencias, ¿sí? ¿Qué es importante en esta etapa? Esto, señores. Esto es lo más importante, ¿sí? La recolección de evidencia, o sea, hallazgos. ¿Por qué? Porque en esta parte se centra el respaldo de la auditoría, ¿no? Yo tengo que encontrar evidencia, hallazgos, para respaldar mi informe, para respaldar mi proceso de auditoría. ¿Sobre qué? Sobre los estados financieros, ¿sí? Ahí tenemos el balance general, disponible, exigible, realizable, otros activos, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y patrimonio. Tenemos que evaluar todos los rubros y lo propio en el estado de resultados, ¿no? Los ingresos, costos, gastos, otros ingresos y egresos. Así como las otras, o como los otros estados financieros que no son muy comúnmente usados, ¿no? En realidad son elaborados, pero muy poco utilizados, que es el estado de evolución de patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Es nuestro deber como auditores hacer énfasis nuestro examen en todos estos estados financieros, ¿sí? Y por último, tenemos el examen de auditoría con propósitos tributarios, que esto es un punto aparte que debemos realizar como auditores, ¿sí? Es validar la información tributaria a través de 15 anexos tributarios, donde básicamente se resumen los procedimientos para los impuestos IVA, IT, RC-IVA, IVE y otros, ¿sí? Entonces, en todo esto se centra la ejecución de auditoría, la etapa de ejecución de auditoría, ¿ya? Ejecución de programas, obtención de evidencia y papeles de trabajo. Esos son los objetivos de esta etapa, ¿sí? ¿De qué programas estamos hablando? ¿Alguien me puede decir, por favor? Bien, vamos a empezar a llamar lista entonces, ya que están muy calladitos. A ver, sigamos. Yesenia Zurita. Dicen, buenos días. Yesenia Zurita, cuando hablamos de ejecución de programas en la etapa de ejecución, ¿de qué programas estamos hablando? Sería el cumplimiento Ya, y y sería el sustantivo. muy bien, Yesenia, gracias. Celina Zurita. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Celina? Buenos días.
¿Cuáles son las afirmaciones a los estados financieros, Celina? Las afirmaciones, Lice. Sí, las afirmaciones. Sobre la ejecución, Lice. No. Gracias. Arnés Anil. Buenos días, vicepresidente. ¿Cómo estás, Anil? ¿Cuáles son las afirmaciones a los estados financieros? Tenemos el BIPE, lo que es valuación, Ya, integridad, propiedad, exposición, existencia. muy bien, gracias. Y Alex Condori. Presente, Lisa. Alex, ¿qué tiempo se destina en porcentajes a cada etapa de la auditoría? Un 60% a la ejecución Ya, y un 10% a... Un 10% a... No me acuerdo, Lisa. ¿y el 30%? El 30% es... Ve, les digo que Listo. tomen nota y no toman nota. Ya, muy bien, Lice, continuamos. ¿le puedo decir? No, A la planificación, Lice. sí, pero estás dudando. Bien, señores, ahora vamos a entrar a lo que es la obtención de evidencia. Y acá es el trabajo que realiza el auditor. ¿Sí? En esta obtención de evidencia, nosotros básicamente lo que hacemos es elaborar papeles de trabajo y con ello llegar a obtener una evidencia que respalde nuestro trabajo. ¿Sí? Por eso es que el siguiente punto tiene que ver con los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo básicamente son los documentos que van a respaldar todo el proceso de auditoría. Son sumamente importantes, ¿sí? Son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no presentamos papeles de trabajo, es como si no hubiéramos ejecutado la auditoría. ¿Ya? Y justamente varios papeles de trabajo van a reflejarse y van a generar lo que es la evidencia. Y ahí está, estoy marcando con una flechita. ¿Sí? Entonces, todos los papeles de trabajo nos van a poder ayudar a obtener evidencia. ¿Y papel de trabajo qué es? Vamos a ir viendo. Primero vamos a ver lo que es evidencia. Que son significados netamente sinónimos. Si hablamos de evidencia y papeles de trabajo, se van a dar cuenta ahorita. ¿Ya? La evidencia debe ser competente, suficiente y relevante, con el fin de validar afirmaciones a los estados financieros y aspectos de control interno. Entonces, todo lo que me sirva para validar lo que es el BIPE y el CARELS, ¿sí? Por favor, anótense esto. Es pregunta de examen. BIPE, ¿no ve? CARELS. Todo lo que yo necesite para validar esos aspectos, ¿sí? Para mí son evidencia. Por ejemplo, si yo quiero validar la existencia de los activos fijos, ¿qué documento de respaldo, qué evidencia puedo obtener? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo, Lisa? Repito la pregunta. Si yo quiero verificar la existencia de activos fijos, ¿qué documento tengo que conseguir para ello? La existencia del activo fijo y hacer un inventario. Ya, pero qué documento obtendría para esa evidencia? ¿Cuál sería el documento? La factura. Ya, muy bien. Después, Cheques, Recompra y venta.
Ya, el cheque como forma de pago, ya. ¿Qué más? El código de cada activo fijo, ¿no? Se codifica cuando ingresa. Ya. Y si hago un relevamiento de una especie de inventario, ¿qué documento me respalda ese inventario? El, el inventario de activos fijos, una lista, me imagino que hay. Muy Un bien, CARDE. exacto. Una planilla, listo. Un documento en el cual se esté evidenciando que se ha llevado a cabo el inventario de esos activos fijos, ¿no? Normalmente eso se denomina como una acta de inventario, donde hay firmas, donde participa el responsable de activos fijos, donde participa su inmediato superior y donde participa auditoría. Ya, entonces, ese papel, esa acta, ¿qué sería para nosotros como auditores? Una Evidencia. evidencia. Una evidencia, pero además va a formar parte de mis papeles de trabajo. ¿No ve? Entonces, por eso les digo que va de la mano ambos significados, evidencia, papel de trabajo. ¿Sí? Porque esta evidencia me sirve como papel de trabajo para mi ejecución de auditoría. ¿No? Otro ejemplo, a ver, ¿cómo puedo validar cuentas por cobrar de mis clientes? ¿Vale? Señores, ¿cómo valido cuentas por cobrar? Señores, a ver, los emprendedores, ¿cómo les cobran a sus clientes? Con un registro, dicen, no sé, debe ser como un ballet, una nota Ya, de... el mayor, por ejemplo, el mayor contable puede ser un papel de trabajo, puede ser una evidencia. Pero a ver, ponte a pensar, voy a agarrar un ejemplo, Noelia. Noelia, yo te debo a ti, tú eres la empresa proveedora y yo te debo a ti. Sí, yo te he comprado, yo soy tu cliente. ¿Sí? Entonces, Noelia, ¿cómo puedes tener certeza de cuánto te debo? A través de tus registros, ¿verdad? Eso ya está claro. Ahora, ¿cómo auditoría? A ti te están haciendo auditoría, Noelia. ¿Cómo crees que auditoría va a certificar que te debe este monto? Supongamos son 100,000 bolivianos que yo te debo. ¿Cómo haría auditoría para certificar que evidentemente yo te debo 100,000 bolivianos? A ver, imagínense. Con un documento de respaldo, dicen. Ya, supongamos que yo te he prestado, yo te he entregado los papeles de mi casa, ¿no ve? Ese ya podría ser otra evidencia, ¿no ve? Pero ¿qué documento le da más soporte a este tipo de créditos? Cuando nos presta el banco, ¿qué nos hace firmar? Un documento de garantía, listo. El banco solamente nos hace firmar un documento de garantía. ¿Qué más firmamos con el banco, señores? No sé yo. Pago. O sea, que el banco te va y le dices, banco, présteme plata y te da la plata y ya. No. Pero ¿y qué les hace firmar? Nadie ha sacado préstamo nunca.
documento notariado? Contrato de préstamo, señores. Contrato. ¿Sí? Un documento notariado, pero ¿qué es el contrato en sí? Entonces, eso también es una evidencia de auditoría y forma parte de nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Pero acá, señores, cuando validamos cuentas por cobrar, hay un procedimiento bien importante en auditoría, que es la confirmación de saldos a través de la emisión de cartas que dirige auditoría directamente a el cliente. Entonces, Noelia, por ejemplo, tus auditores te van a decir, vamos a enviarle al señor Richard Molina una carta para que nos confirme su saldo. ¿Está bien? Tú vas a autorizar. Entonces, auditoría a través de ti va a enviar una carta, me va a llegar esa carta y me va a pedir, señor Hugo Molina, ¿usted nos puede certificar cuánto le debe a la señorita Noelia? Entonces yo voy a responder y le voy a decir, yo le debo 100,000 bolivianos. Esa respuesta, esa carta de respuesta, para nosotros, ¿qué sería como auditores? Un muestreo, licenciado. No, no estamos Una hablando de muestra. entrevista. Evidencia, señores, evidencia. Estamos en la parte de evidencia, no en la parte de muestra, señores. ¿Acaso no sería una evidencia? A ver, pónganse a pensar, como ustedes como auditores, si reciben una carta de terceros, o sea, de una persona ajena a la empresa, ¿no les daría más seguridad sobre esa deuda, sobre esa cuenta por cobrar? ¿Qué opinan? Estarías confirmando, ¿no, Liceo? La deuda al 100%, Liceo. Exacto. Entonces, ¿eso para mí qué es? Una evidencia de auditoría, ¿por qué? Porque me está permitiendo confirmar el saldo que existe en los estados financieros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Liceo. Sí, Lisa. ¿Qué opinan los demás? ¿Se comprende? Sí. Sí, dice. Ya, ahora denme un ejemplo de préstamos bancarios. ¿Qué evidencia puede recolectar el auditor para auditar préstamos bancarios? Es el detalle de cuotas, es el pago de cuotas, no sé cómo se llama. El contrato del préstamo. Contrato Plan de de préstamo. pago, ¿sí? Muy Plan de bien. pagos. Plan de pagos. Contrato de préstamo. ¿Y no le podríamos solicitar una certificación al banco de ese préstamo? Se podría, Liceo, ¿no? Para evidenciar que realmente se ha sacado ese préstamo, que se debe ese monto. Va. Eso es, señores. Entonces, fíjense que el proceso de auditoría no solamente se delimita en el trabajo del auditor, sino el apoyarse también en otras personas externas a la empresa para poder tener seguridad y, sobre todo, validar el saldo. Cuando hablo de certificación, ¿qué es? A ver, si yo, por ejemplo, quisiera certificar que ustedes han pasado conmigo clases, entonces seguramente la doctora Erika Toledo me va a hablar y me va a decir, por favor, Lisen, emítame un certificadito para Alex Condori, de que ha pasado clases con usted de auditoría. Ah, ya, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a hacer mi cartita, yo, Hugo Molina, certifico que el señor Alex Condori ha cursado conmigo la materia de auditoría durante estas fechas. Eso es certificar. ¿Eso quiénes lo pueden hacer? Los clientes, los proveedores, nuestros acreedores, como el banco, ¿sí?
Entonces nosotros podemos mandar estas cartas de estas cartas de confirmación de saldos, ¿sí? Para que el cliente, el proveedor, el banco me certifique los saldos expuestos en los estados financieros. Esa es la idea, señores. Y eso en sí es como que nos va a ayudar a poder validar el saldo al cierre de gestión. Lo mismo se puede hacer con bancos, pero para conciliar el saldo en nuestras cuentas bancarias. Por favor, Banco Unión, dígame cuánto tengo, certifíqueme cuánto es mi saldo al 31 de diciembre. Entonces, Banco Unión manda una respuesta y dice, su saldo al 31 de diciembre está. Ah, ya, perfecto. Entonces, como auditor, ese documento a mí me sirve para validar el saldo. Ahora, esos documentos en conjunto, ¿qué son para el auditor? Otra evidencia, ¿no? Evidencia de auditoría, papeles de trabajo. ¿Qué van a respaldar? No solamente van a respaldar el proceso de auditoría, sino también nos van a respaldar si es que hubiera alguna diferencia. Porque, ¿qué pasa? Yo en mi contabilidad como contador, como la empresa, tengo, a ver, el señor Richard Molina me debe 200,000, ¿sí? Me llega su carta de confirmación de saldos y Richard Molina dice en su carta que solamente nos debe 100,000. Ahí hay algo raro, ¿no ve? Entonces yo como auditoría tengo que indagar, tengo que investigar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué el señor Richard Molina dice que debe 100,000 y en los estados financieros aparece que debe 200,000? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces también nos sirve como elemento para poder indagar sobre un punto específico. ¿Se dan cuenta? ¿Se comprende esa parte, señores? Si ustedes se entienden bien esta parte, ¿sí? Les puedo asegurar que no van a tener ningún problema más adelante. Porque de eso se trata la auditoría. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan, sinceramente, ¿se comprende esta parte? Estoy usando ejemplos sencillos. ¿Qué dicen? Sí, licen. Sí, Lisa. Muy bien. Está terminando nuestro tiempo. Enseguida les vuelvo a mandar otro enlace y nos conectamos. ¿Ya? Entonces dice, ¿no?